Advertencias. Municipio de Chongqing, Federación Unida de China. En su momento, antes de la guerra, esta región contaba con una población de más de 35 millones de personas. Ahora, apenas quedan 50.000. Los fondos para la reconstrucción han tardado en llegar a esta parte del país, ya que el gobierno ha decidido centrar sus esfuerzos en la costa, que es más densamente poblada. No hay electricidad ni agua, salvo la que discurre por el río Yangtze. No obstante, las calles están limpias de escombros y el Consejo de Seguridad Local ha evitado cualquier brote durante la posguerra. El presidente de ese consejo, en Wang, un médico que, a pesar de su avanzada edad y las heridas de guerra, todavía se las arregla para visitar a domicilio a todos sus pacientes. El primer brote que presencié se produjo en una aldea remota que, oficialmente, no tenía nombre. Los residentes la llamaban Nueva Dachang, pero más por pura nostalgia que por otra cosa. Su antiguo hogar, Viejo Dachang, había existido desde la época de los Tres Reinos y contaba con granjas, casas e incluso árboles que, según se decía, tenían siglos de antigüedad. Para cuando construyeron las obras de la presa de las Tres Gargantas y el embalse se llenó de agua, gran parte de Danshan había sido desmantelada, ladrillo a ladrillo, para ser reconstruida en un terreno más elevado. Sin embargo, esta nueva Danshan ya no era un pueblo, sino un museo histórico nacional. Para esos pobres campesinos, debió de resultar irónico y desolador ver que su pueblo se había salvado, pero que solo podían visitarlo como turistas. Quizá por eso algunos de ellos nunca optaron por llamar a su aldea recién reconstruida Nueva Dachang, para mantener cierto vínculo con su pasado, aunque solo fuera por el nombre. Personalmente, no sabía que esta otra Nueva Dachang existiera, así que se puede imaginar lo desconcertado que me sentí cuando recibí la llamada. La paz reinaba en el hospital. Había sido una noche tranquila, a pesar del número cada vez mayor de accidentes de circulación provocados por el alcohol. Las motos se habían vuelto muy populares. Solíamos decir que las Harley Davidson habían matado a más chinos jóvenes que a todos los soldados estadounidenses durante la Guerra de Corea. Por eso me sentí tan agradecido de que ese turno fuera tranquilo. Me notaba cansado y me dolían la espalda y los pies. Iba a salir a fumarme un cigarrillo y contemplar el amanecer cuando escuché que alguien me llamaba por megafonía. Aunque esa noche la recepcionista era nueva y no era capaz de entender bien el dialecto, al parecer había habido un accidente. Alguien había caído enfermo. Se trataba de una emergencia. Eso era obvio. Así que nos pedían que, por favor, enviáramos ayuda de inmediato. ¿Qué podía responder? Los doctores más jóvenes, esos críos que creen que la medicina es solo un modo de llenar sus cuentas corrientes, no iban a ir a ayudar a algún Hmong-mien por amor al arte, eso estaba claro. Supongo que, en el fondo, sigo siendo un viejo revolucionario. Tenemos la obligación de ser responsables ante el pueblo. Esas palabras todavía significaban algo para mí. Intentaba recordar eso mismo mientras Deer daba botes y brincos por unos caminos de tierra que el gobierno había prometido pavimentar, aunque nunca había llegado a hacerlo. Me costó muchísimo dar con aquel lugar. Como oficialmente no existía, no aparecía en ningún mapa, me perdí varias veces y tuve que preguntar a los lugareños, que siempre pensaban que me refería al pueblo museo. Para cuando llegué a ese grupito de casas de la cima de la colina, había perdido la paciencia. Recuerdo haber pensado, Más les vale que esto sea de vida o muerte. en cuanto les vi la cara, me arrepentí de haberlo hecho. Había 7 pacientes, todos tumbados en catres, apenas conscientes. Los aldeanos los habían trasladado a su nuevo salón municipal. Las paredes y el suelo eran de cemento. La humedad y el frío predominaban en el ambiente. Normal que estén enfermos, pensé. Les pregunté a los aldeanos quién había estado atendiendo a esta gente. Respondieron que nadie, porque no era seguro. Me fijé en que la puerta había sido cerrada con llave por fuera. Estaba claro que los aldeanos estaban aterrorizados. Se hallaban encogidos de miedo y susurraban entre ellos. Algunos se mantenían a cierta distancia y rezaban. Su comportamiento me enfureció, pero no estaba enfadado con ellos, como individuos. Entiéndanme.
sino por la cara que mostraban de nuestro país. Después de siglos de opresión, explotación y humillación extranjera, al fin estábamos reclamando el lugar que nos correspondía legítimamente, como el reino del centro de la humanidad. Éramos la superpotencia mundial, más rica y dinámica, los amos de todo, desde el espacio exterior al ciberespacio. Estábamos iniciando lo que el mundo por fin reconocía que iba a ser el siglo de China, y aún así, muchos de los nuestros seguían viviendo como estos campesinos ignorantes, tan atrasados y supersticiosos como los primeros salvajes Yanzhao. Todavía me hallaba muy dentro en mis pensamientos, criticando grandilocuentemente nuestra cultura. Cuando me arrodillé para examinar el primer paciente, esa mujer tenía una fiebre muy alta, de 40 grados, y temblaba de manera violenta. Apenas se mostraba coherente y gimió levemente cuando intenté moverle las extremidades. Tenía una herida en el antebrazo derecho, un mordisco. Al examinarlo con más detenimiento, me di cuenta de que no era de un animal. El radio de la mordedura y las marcas de dientes revelaban que tenía que ser de un ser humano pequeño o tal vez joven. Aunque mi teoría era que esta debía de ser la causa de la infección, la herida en sí estaba sorprendentemente limpia. Pregunté una vez más a los aldeanos quién se había ocupado de cuidar a esta gente, y una vez más me contestaron que nadie, pero yo sabía que esto no podía ser cierto. La boca humana está repleta de bacterias, en ella hay más que incluso en el perro más sucio. Si nadie había limpiado la herida de esta mujer, ¿por qué no estaba totalmente infectada? Examiné a los otros 6 pacientes. Todos mostraban síntomas similares. Todos tenían heridas semejantes en varias partes del cuerpo. Le preguntó un hombre, al más lúcido del grupo, quién o qué les había infligido estas heridas. Me comentó que las había recibido cuando habían intentado reducir a él. ¿A quién? Pregunté. Encontré al paciente 0, tras una puerta cerrada con llave, en una casa abandonada de la otra punta del pueblo. Tenía solo 12 años, y las muñecas y los pies atados con una cuerda de plástico, de las que se usan para empaquetar. Aunque tenía despellejada la carne que estaba en contacto con esas ataduras, no había sangre. Tampoco la tenía en las demás heridas, ni en los tajos de las piernas o brazos, o en el enorme hueco reseco donde debería haber estado el dedo gordo del pie derecho. Se retorcía como un animal. Una mordaza ahogaba sus gruñidos. Al principio, los aldeanos me agarraron e intentaron que no me acercara. Me advirtieron de que no debía tocarlo, de que estaba maldito. Me los quité de encima y cogí la mascarilla y los guantes. El chico tenía la piel tan fría y gris como el cemento sobre el que se encontraba tumbado. No pude detectarle el pulso ni ningún latido. Tenía los ojos desorbitados, abiertos como platos hundidos en las cuencas. Me miró fijamente como si fuera una bestia, un depredador. A lo largo del examen se mostró inexplicablemente hostil. Intentó agarrarme, aunque estaba maniatado, y morderme a pesar de la mordaza. Se agitaba de una manera tan violenta que tuve que solicitar ayuda a los 2 aldeanos más robustos para poder sujetarlo. Al principio no se movieron lo más mínimo, se quedaron encogidos de miedo en la entrada, como unos conejillos. Les expliqué que no habría ningún riesgo de infección siempre que se pusieran guantes y una mascarilla. En cuanto vi que negaban con la cabeza, convertí mi petición en una orden, a pesar de que no tenía ninguna autoridad para hacerlo. No hacía falta más. Esos 2 hombres se arrodillaron junto a mí. Uno le sujetó los pies al muchacho, mientras el otro le agarraba las manos. Intenté sacarle una muestra de sangre, pero en vez de eso, extraje únicamente una sustancia marrón y viscosa. Mientras retiraba la aguja, el muchacho volvió a revolverse violentamente. Entonces, uno de mis asistentes, el que se encargaba de los brazos, pensó que tal vez podría sujetarlo mejor si en vez de hacerlo con las manos, lo hacía con las rodillas. Pero el muchacho se revolvió de nuevo, y pude oír cómo se le rompía el brazo izquierdo, los extremos mellados tanto del hueso del radio como del cubito atravesando esa carne gris. Aunque el chico no gritó, e incluso pareció no darse cuenta de nada, eso bastó para que ambos ayudantes retrocedieran de un salto y salieran corriendo de la habitación.